Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya, que Dios nos regala. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo. Podemos decir como el salmista hizo esta declaración: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Te invito a que lo hagamos, Padre amado. Nosotros nos unimos a esta declaración que tu palabra registra en el Salmo capítulo 3, versículo 5, donde tu palabra dice que nosotros fuimos a descansar, nos acostamos y dormimos, pero tenemos la seguridad, Padre amado, de que hemos abierto nuestros ojos, no por nuestros méritos personales, sino por tu amor y por tu misericordia, que nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro, pero que rete seguro, que Dios le bendecirá grandemente. Continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza extraordinaria acerca de cómo activar nuestra fe. Todavía estamos escudriñando esta historia maravillosa de la mujer de flujo de sangre. Usted ha escuchado cientos de predicaciones, aquellos que de alguna manera ya llevan algún recorrido en la vida cristiana. Y yo también lo he predicado en muchas veces, pero cada que la leo, Dios me lleva por otros caminos extraordinarios, por unos senderos que antes no había visto. Pero también honramos a aquellos que apenas están comenzando a conocer el valor de la vida cristiana y de los valores y los principios del reino. Marcos capítulo 5, yo voy a leer del versículo 25, como para honrar a aquellos que ingresaron. Mira lo que dice Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí comenzamos a sacar el primer principio. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto. Eso lo explicamos en el día de antier, creo que fue. El día de ayer explicamos, fue el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Yo quiero que en esta parte, mi amado hermano, yo les enseñé el día de ayer la importancia de declarar lo que queremos, no lo que tenemos, y tenemos que hacerlo en fe. Quiero tomar esta parte, la otra parte de este mismo versículo 28, cuando la mujer comenzó en su mente a decir: si tan solamente tocare su manto. No es porque el manto de alguna manera fuese milagroso, era obviamente quien lo portaba, pero es muy significativo para extraer el sentido espiritual, lo que había que entender el contexto judío, porque cada uno de los judíos, según la ley, Dios incluso mandó a que utilizaran un manto externo, y que en los bordes del manto ellos comenzaran a colocar como unos bordes, como unos flecos azules, y que esos flecos, esos bordes de color azul, porque Jesús, la palabra Dios fue muy específico, eso haría que ellos recordaran la obediencia a la palabra, a los mandamientos. Y se lo voy a mostrar bíblicamente dónde está eso. Ahora, eso está en el libro de Números, en el capítulo 15, Números 15, versículo 37 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul,
y les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, lo que Dios le mandó a hacer al pueblo de Dios, estos bordes de cordón azul tenían una finalidad. Era que esos mantos externos recordaran, esas francas recordaran de alguna manera, trajeran a la memoria la verdad y los preceptos de la palabra de Dios, porque ellos, a medida que se desplazaban en su diario vivir, tenían que recordar la palabra. Ellos no podían vivir una vida, por así decirlo, permitir que su corazón se llene de nuestros caprichos, porque así es nuestra carnalidad. Si nosotros decidimos vivir una vida en pos de nuestros caprichos, de nuestras voluntades, terminamos prostituyéndonos. Por eso el texto dice, para que pongan los ojos en los mandamientos de Dios, para que lo recuerden y no vayas en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, porque si vas en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, terminas prostituyéndote. O sea, este término prostituyéndote significa terminas ofreciéndote al mejor postor. Como quien dice, como una prostituta. La prostituta va a ofrecer sus servicios sexuales al que mejor le pague, a cualquiera, pero al que mejor le pague, con el que mejor le vaya, con él va a estar. Entonces, este ejemplo de prostituirse es que cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra y de perder el contacto con la escritura, estamos llevando una vida alejados de la verdad de Dios. Y la única guía que tenemos es las corazonadas y nuestros propios caprichos. O sea, cuando la gente dice, yo tengo mi manera de pensar, cada cabeza es un mundo, yo respeto su religión, respete la mía, y usan este término y dicen, yo creo en Dios a mi manera. O sea, como quien dice, yo mismo me fabrico mi propia creencia, yo mismo me fabrico mis propios bordes, mis propios mantos, yo mismo lo hago a mi manera y no existe otra manera. Y eso es lo que ha hecho que mucha persona cree que está conectada con Dios porque se mandó a hacer un manto como Él lo quiere. No, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué la gente está tan distante de Dios, teniendo una vida de prostitución, espiritualmente hablando, distanciado de Dios? Tienen una religión, conocen la terminología eclesiástica, pero sus vidas no concuerdan con lo escritural. Sus vidas no concuerdan con lo que dice la palabra del Señor. Entonces quiero que vea el deseo de esta mujer de tocar el manto de Jesús, no porque hubiese algún milagro en el manto, sino el contacto con la obediencia. El tocar el manto, ella se decía, y esto es lo que hace la fe, cuando usted y yo nos alineamos a la palabra, nos alineamos a la obediencia y renunciamos a nuestros caprichos y a nuestras propias costuras. Porque eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres. Cuando ellos estaban desnudos, vivían una vida limpia, pura, pero cuando entró el pecado se vieron desnudos y ahí mismo comenzaron a cubrirse. Por eso usted ve cuando nosotros, un niño pequeño, él no siente vergüenza de andar desnudo por la casa, incluso ni salir a las calles, porque no tiene esa conciencia de vergüenza, no tiene. Entonces, imagínense, nuestros primeros padres dicen que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero cuando entra la maldad, cuando entra el pecado, dice que comenzaron a avergonzarse, entonces se hicieron delantales de hojas.
Es exactamente lo que hoy, o sea, cuando la gente descubre su pecado y su vergüenza, trata de cubrirse y justificarse a su manera. Es que yo creo a Dios en esta manera. Yo pienso que Dios no me va a castigar a mí. No, no, es que Dios no te va a castigar. Es más, la Biblia dice que Dios no vino a condenarte, Él vino a salvarte, pero eres tú mismo que te metes en la cárcel y te aprisionas. Eres tú mismo que te vas porque el camino está. La Biblia dice, al cielo y a la tierra llamo por testigos de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que te vaya bien. ¿Quién fue el que se condenó en la cruz cuando Jesús murió en medio de los dos ladrones? En medio de los dos ladrones, Jesús nunca lo rechazó. El amor que tenía para uno era el mismo amor que tenía para el otro. Pero el otro se dedicó a burlarse de los mandamientos, de los principios, a burlarse de Dios, comenzó a menospreciarlo, comenzó a rechazarlo. Y él, estando en la cruz, en una condición de muerte, no se humilló, no doblegó su cerviz, sino que se dedicó a burlarse, mientras que el otro estaba en la misma condición y reconoció su pecado. Ese también tocó el manto de la obediencia. Él también tocó ese fleco. Él también tocó ese bordo y se alineó a la obediencia, a la palabra de Dios. No solo mi amado hermano fue salvo, sino que el mismo Jesús delante de todo le dijo, hoy mismo, hoy estarás conmigo. O sea, esto es inmediato porque el toque de Dios y la palabra de Dios es inmediata. Entonces, cuando esta mujer dijo y comenzó a pensar que yo tan solo tocar el manto, eso tiene un significado impresionante. Aparte de eso, escúcheme bien, ella estaba arriesgando su vida porque según la ley judía, esta mujer estaba excluida socialmente y ceremonialmente de la sociedad, porque al tener el flujo de sangre no podía tocar a nadie, no podía tocar a nadie porque era considerada inmunda. Y yo se lo voy a mostrar mañana porque ya no tenemos más tiempo. Pero qué interesante que si ella tocó el manto de Jesús, según la tradición judía, Jesús quedaría inmundo. Pero sucedió lo contrario. Esta mujer no hizo inmundo a Jesús con haber tocado el manto, porque Jesús no se hizo inmundo, pero según la tradición judía sí, si ella lo tocaba. Sino que antes Jesús, aleluya, la hizo limpia y la hizo sana por el poder de la palabra. Así que yo te invito que cuando tú y yo nos conectamos con la obediencia, el milagro está a punto de suceder, porque tu obediencia activa vuestra fe. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones, bye bye.